Les cuento un poco que, la idea de esta plática es hacerla muy rápido y un poco compartirles lo que estamos viendo desde varios ángulos eh, del sector emprendedor y del sector de inversiones. Eh, un poco la idea, y parece que ser lo que está pasando hoy, es que no sabemos si estamos en un momento como 2008, si estamos al borde de una crisis, económica, como vivimos en el 2008. Y entonces, un poco la pregunta que tenemos ahora es si podemos innovar o no en este escenario, ¿no? Entonces, lo que tengo aquí es una colección un poco de indicadores que nos hacen pensar que sí estamos al borde de una crisis, pero no parece ser el 2008 otra vez, ¿no? Entonces les quiero contar un poco de mí. Yo al final soy un emprendedor y digamos un académico. He hecho varias cosas. Hoy tengo un fondo de inversión y una banca de inversión enfocada en private equity en el mercado medio mexicano, donde estamos asesorando y participando en transacciones entre 20 y 100 millones de dólares. Y mi experiencia tiene mucho que ver con temas de consultoría, con temas de inversión, de Venture Capital, y he participado como cofundador de varias empresas a lo largo de mi carrera, ¿no? Un poco como background, tengo un par de maestrías en Estados Unidos y en Europa, y en México pues, he trabajado con varias instituciones como el Tecnológico de Monterrey, el ITAM, Centro, etcétera. Entonces, un poco, ese soy yo, y pues podrán un poco buscar quién soy por ahí en Google. Entonces, quería empezar un poco con esto, y al final la economía, mexicana y la economía global, pues estamos viviendo un slowdown en los últimos 4 años, ¿no? Hemos tenido growth, pero estamos cerca de crecer en promedio 3.8%, y nos estamos acercando peligrosamente por debajo del 3%. Una vez que las economías mundiales llegan por debajo del 3%, lo más seguro que pasa es que las economías emergentes como la mexicana suelan entrar en crisis y en un periodo de crisis, ¿no? Entonces, digamos, la economía global en términos de Producto Interno Bruto está creciendo, pues, y anticipamos un periodo de un decrecimiento más agudo. El otro tema que estamos viendo es el tema del commodity price. Los precios del gas, los precios de la energía están bajando, y eso también es una muestra importante de que hay un slowdown de la economía a nivel global. Este es el precio, este es el índice de Bloomberg del Global Commodity Prices, que incluye gas, petróleo y otros commodities. Y está por debajo del 39%, ¿no? Y eso de alguna manera afecta a México de manera importante. Los precios del petróleo en México siguen por debajo de los $40, lo cual realmente nos hace pensar que el gobierno mexicano tendrá que desacelerar su gasto público, lo cual afecta el ritmo de la actividad económica en México, y está pasando también en otros mercados. Eso aunado con la incertidumbre que tenemos por las próximas elecciones en Estados Unidos, que podamos aumentar la demanda en el corto plazo. Otro indicador que puede ser un proxy o una manera de ver hacia el futuro y de ver si vamos a crecer o no en el futuro, pues son las tasas de interés, ¿no? Y las tasas de interés siguen cercano a cero, lo cual nos hace ver que los reguladores y los ejecutivos que están a cargo de los bancos centrales siguen estimando que se necesita tener tasas de crédito bajas para seguir aumentando la actividad económica. Y si viéramos un uptick, o si viéramos un movimiento hacia arriba en las tasas de interés, podríamos asumir que estimamos growth. En la última junta de la Fed, Estados Unidos decidió quedarse en punto 25 como tasa de referencia,
lo cual nos hace pensar que todavía no vemos señales de crecimiento suficientes hacia adelante, ¿no? Y entonces, el otro tema, y México es un tema importante aquí, es que la deuda pública ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Desde 6, 7, 8% de crecimiento de la deuda pública. México hoy se enfrenta a un escenario con una deuda pública relativamente moderada, pero que de los últimos 4 años se ha duplicado, ¿no? Todavía no estamos en los niveles de los finales de 1980, principios de 1990, pero estamos viendo que la deuda pública está aumentando y también está aumentando en todos los países, ¿no? Entonces, cuando vean cosas en los medios de que México y el gobierno está fuera de control, en realidad sigue una tendencia global donde al tener poca recaudación, poca actividad económica, lo que hace el gobierno es buscar deuda por fuera para seguir incentivando la actividad económica. Importante que tenemos que consolidar en todo este tema de un slowdown, un downturn, es el tema demográfico, ¿no? Y cómo se mueven los mercados. Entonces, estamos viendo que la población mundial está creciendo, pero se está desacelerando el rate de growth, ¿no? Esto quiere decir que pues, va a ser y va a expandir más las clases medias y los segmentos de la población, donde vamos a empezar a ver cada vez segmentos más importantes de millennials, etcétera, etcétera, donde su gasto y su capacidad económica es diferente a la que había en años pasados, ¿no? Entonces es importante considerar que sí vamos a seguir creciendo, pero no tan rápido como crecimos en los últimos 30 años. Y esta es otra gráfica un poco para mostrarles lo mismo, ¿no? O sea, todos los bit rates en todo el mundo están decreciendo, ¿no? La gente está teniendo menos hijos por año y menos hijos a la vez, lo cual hace que la actividad económica pues sea importante, pero al final tenemos que pensar mejor en productos y servicios para un aging population, para una población que se vuelve cada vez más vieja, y donde ciertos mercados como India, México, China, tienen un beneficio por tener una población muy joven y muy bien educada. El otro componente es que no solo estamos creciendo menos como población, no estamos naciendo menos cada vez, sino estamos viviendo más. Y se estima que este año es la primera generación que va a vivir más de 100 años, lo cual implica que tenemos que pensar en bienes y servicios para gente que vive más de 72 años, ¿no? Mientras que hace 40, 50 años era gente que vivía 60 años, hoy estamos por arriba de los 72 años, y un gran segmento de la población va a rebasar los 90, 95 años, lo cual pues hay que pensar en productos y servicios para ese late stage de la población. Entonces, net estamos en un escenario donde el Global Economic Growth is slowing y el margen de error, cuando estamos hablando de nuevas compañías y de nuevos, digamos, modelos de negocio, está declinando, ¿no? Entonces, en resumen, podemos decir que el crecimiento fácil que vivimos a principios de los 2000, finales de los 90 y luego con la segunda era después de 2010 a 2015, ya no está presente, ¿no? Entonces estamos en un escenario, si no tan grave como 2008, estamos en un escenario que parece como ser 80% parecido a 2008. Entonces, ajustándose a este slower growth, más alta deuda, aging population, que crea muchos riesgos para la población, pero también crea muchas oportunidades para negocios, para innovar, para incrementar la eficiencia, para bajar los precios, para crear más trabajos. Entonces, veamos en contexto general, estamos en un escenario de riesgo, no es tan malo, pero tenemos mucho riesgo, y entonces pues, hay que pensar cómo innovamos bajo este escenario. Entonces, primero, antes que nada, quería empezar por la definición de qué es innovación, ¿no? Y este es un poco un buzzword que todo el mundo usa y habla y
y cree que entiende, etcétera, etcétera, y parece ser una caja negra que nadie nos ponemos de acuerdo en qué es, pero en realidad innovation, pues hay varios modelos, ¿no? Este es un modelo que se llama 10 Types of Innovation, donde un poco define la configuración, la oferta y la experiencia de un negocio, y en cada uno se puede innovar desde algún punto de vista, ¿no? Este es un approach mucho más procesal, mucho más secuencial de la innovación, y entonces pues, este es un framework que se utiliza para la innovación. Otro framework que se utiliza para innovación es verlo desde el punto de vista de una organización exponencial, donde esto pasa por transformar el liderazgo de las organizaciones, ya sea tener dentro de las organizaciones equipos que diseñan cosas nuevas, que piensan y cómo disrumpir su modelo de negocio, hasta invertir, digamos, o ser socios o generar plataformas para colaborar con startups. Al final es el modelo de Exponential Organization que tiene básicamente dos patas. Uno es transformar, que la gente que lleva la organización hacia adentro crea que necesita innovar y que ese negocio se va a morir si no lo hace. Y hay dos maneras, hacerlo internamente de una manera con un equipo de innovación interno, que puede ser un proceso relativamente light y no transformacional, o hacerlo transformacionalmente, ya sea a través de invertir o sacar gente del equipo y hacer una nueva empresa que de alguna manera disrumpa el modelo de negocio actual. Otro modelo es el modelo de Open Innovation, y es donde las empresas abren su tecnología y dicen qué más pueden hacer los emprendedores con esta tecnología, y se empieza a hacer un proceso de filtrado, donde se toma la parte interna, la parte externa, se toman emprendedores con empresas establecidas, y al final estas empresas ayudan a enfocarse en el mercado actual, ¿no? Es igual, otro modelo de innovación. Hay muchos modelos más, pero en realidad, para mí, innovación tiene que ver con dos temas importantes, ¿no? Uno, innovación es algo fresco, original o radical, no incremental, ¿no? O sea, no es la mejora del producto 10%, la baja de costos 5%, o el nuevo mercado, el nuevo feature que ahora le vendes al mercado A y lo vas a vender al mercado B con un cambio de producto, ¿no? Es completamente radical, tiene que ser algo que se mueva 100%, 300% el modelo de negocio actual. Y el otro tema es que tiene que tener la capacidad de crear valor, o sea, tiene que tener la capacidad de generar retornos para la empresa, para los inversionistas, para quien esté involucrado en este proceso innovador. Entonces, con esto en mente, entonces las crisis económicas realmente lo que han logrado al final es generar espacios para nuevos modelos de negocio. Nuevos modelos de negocio, nuevos productos y servicios. Y hay tres cosas importantes que les quiero dejar sobre este tema, ¿no? El primero es que hay que pensar en where to play. Cuando estamos en una crisis hay que pensar exactamente dónde queremos jugar y pensar en buenos sustitutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vimos después de la crisis del año 2000 con el flop de la burbuja del .com, de la primera burbuja.com en el año 2001, que las economías entraron a una crisis, dieron paso a varios modelos de negocio. Por ejemplo, fueron los años en que salieron las aerolíneas de bajo costo, los EasyJets, los Ryanair, los Southwest, donde se adaptaban a los nuevos consumidores con menos capacidad adquisitiva, y crecieron mucho en ese sentido, ¿no? También tenemos varios ejemplos en México, como Compartamos, en Estados Unidos como Carl Schwab, donde hizo un modelo de brokerage y de banking mucho más bajo en costos. Y el otro, digamos, entonces hay que ponernos a pensar hoy qué tipo de servicios la gente no puede vivir sin ellos y cómo podemos dárselos más baratos, porque la capacidad, digamos, adquisitiva esperamos que baje en los próximos años. El otro es que durante este periodo la gente busca escapes y nuevas maneras de disfrutar la vida, que muevan su cabeza de lo malo que está pasando en la economía a cosas, digamos, que puedan relativamente darles placer o distracción. Por ejemplo, durante estos 2008, por ahí,
líneas de cosméticos empezaron a avanzar, nuevos cosméticos más baratos, más easy to consume, etcétera, etcétera. Por ejemplo, CNN y otros broadcasters fueron, digamos, tuvieron mucho éxito durante las crisis porque la gente pasa más tiempo en los medios buscando esta manera de distracción. Entonces, el componente de distraer a la gente y al consumidor sobre lo que realmente le preocupa y darle una manera de que la pase mejor, suelen ser buenos modelos de negocio. Y el otro es identificar como nuevas necesidades, ¿no? ¿Qué otras nuevas necesidades surgen hoy en los modelos que hoy estamos viendo, ¿no? Y es, por ejemplo, hoy que hay más de 50,000 Uber drivers en la Ciudad de México, ¿qué tipo de servicios van a tener ellos? Que si bien tienen acceso o no a ciertas cosas, o cómo los trabajadores de las economías bajo demandas, los aliadas, los Rapis, los corner shop, etcétera, toda esta gente que va a empezar a trabajar de manera variable, qué podemos darles y cómo podemos identificar sus necesidades, ¿no? O consumidores que tienen menos tiempo, están más ocupados, trabajan dos trabajos, etcétera, etcétera. O comunidades más alejadas de los puntos urbanos que al final necesitan conectarse, necesitan transaccionar, necesitan medios de pago, etcétera, etcétera. Entonces, esta combinación entre sustitutos con una combinación de disfrutar y de indulgencia y de darles un escape a la situación actual, con una base de identificar sus nuevas necesidades, parece ser una de las fórmulas que puede arrojar unos modelos de negocios exitosos en un periodo de crisis, ¿no? Segundo concepto es, una vez que identificamos where to play y cuál es la necesidad o cuál va a ser el modelo de negocios, es cómo entregamos este modelo de negocios, ¿no? Y acordarse que en épocas de crisis normalmente empiezan a haber recursos poco utilizados, ¿no? O sea, se mueven, la gente deja de ir a ciertos o de usar ciertas cosas, o las compañías dejan de necesitar ciertas cosas, y hay una base de recursos habilitada que es importante considerar cómo utilizarla, ¿no? Como modelos como, igual, regresando al modelo de Uber, que existen bases que había una flota poco utilizada, flotas privadas, y cómo poderlas utilizar, o cómo darles nuevos espacios para nuevos tipos de trabajo. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, los espacios de coworking, que eran espacios subutilizados, que ya habían sido de generaciones pasadas, oficinas, fábricas, etcétera, y como hoy están renaciendo a la vida a través de generar plataformas de trabajo colaborativo y open spaces mucho más interesantes. El otro tema no es solo el tema de recursos, sino hay tecnologías y materiales que pueden ser digamos, superfluos y ya no utilizados por los consumidores, ¿no? Por ejemplo, plantas de procesamiento de químicos para fotografía, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos utilizar esos activos para darles un nuevo uso? ¿O cómo podemos utilizar alguna capacidad de, no sé, de camiones de transporte que no está siendo utilizada, etcétera? Al final, como todos estos modelos de negocio te van moviendo, hay espacios y recursos que se pueden utilizar y se puede botar en la industria y ver cómo están subutilizados, ¿no? Espacios físicos, tecnología, etcétera, etcétera. Y el tercer concepto es realmente pensar cuál es el nuevo modelo de negocio, ¿no? Hacer una nueva revisión del modelo de negocio y tratar de quitar todo el waste, ya sea desde la parte de ventas hasta la parte de operación, hasta la parte de administración, ¿no? O sea, en estos momentos tenemos que pensar en modelos que sean súper eficientes, muy lean, con poco personal, que sean muy ágiles y que nos podamos mover muy rápido hacia modelos que lleguen al break-even lo más rápido posible. O sea, al final, el nombre del juego es llegar lo más rápido posible al punto de break-even en un espacio de crisis, ¿no? Y el otro tema que tenemos que tomar en cuenta es que la mayoría de las reglas y de los estándares que se definieron como descuentos, pricings, niveles de servicio o prácticas de operación en ciertas compañías y en ciertas industrias, la mayoría fueron definidos en etapas de crisis, ¿no? Porque las compañías, cuando enfrentan una crisis se hacen más chiquitas, empiezan y se hacen más eficientes. Y entonces, cuando la crisis empezamos a salir de la crisis, las compañías no es que automáticamente regresen al modelo original, donde pues eran relativamente ineficientes, ¿no? Entonces,
por eso es importante reevaluar los modelos de negocio que nos ayuden a redefinir esos estándares para el futuro, ¿no? Y otro tema importante es pensar como una exponential organization, ¿no? Basada en la información, en tener pocos activos y enfocarse mucho más en la transaccionalidad y en la información que generan los negocios versus tener a los empleados, tener los facilities, etcétera, etcétera. Y es decir, tener un modelo de negocio que realmente utiliza recursos que están en la red y que están en un network sin necesariamente ser dueño de todos esos recursos. Entonces son un poco las tres cosas que son relevantes y los quería un poco, no sé si se puede ver este video, pero o sea, al final los quiero invitar a tomar riesgos, a pensar en nuevos modelos de negocio. Y tengo por aquí un videito y voy a ver si soy capaz de transmitir el audio, y si no pasa el audio les mando la liga. Entonces lo voy a empezar. A ver, vamos a ver. If you've learned a lot about leadership and making a movement, dicen si escuchan. and let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes, and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. Parece ser que no me escuchan, pero bueno, entonces les mando la liga y en mi presentación. Pero esta es una presentación, es una explicación de cómo pasan los movimientos y cómo los emprendedores empiezan, y al final, en resumen, lo que toma es, no es necesario ser el primero con la idea, ni ser como el gran innovador, sino al final es ver a alguien con una idea o ver una idea y sumarse al movimiento y hacer el movimiento más grande para que se vuelva más masivo, ¿no? Y un poco ya para terminar, pues al final es un poco dejar de quejarse y empezar a hacer las cosas de manera mucho más agresiva, ¿no? Dormir menos, trabajar, gestionar las cosas hacia adelante. Y entonces atreverte a hacer más interesantes y dejar la vida en el intento, ¿no? Eso es todo. Yo como que ya está grabado y les voy a compartir esta presentación, pero pues quería ver si había alguna preguntas y respuestas. Vamos a ver eso. Hola. Hola, ¿me escuchas, Urdi? Sí. Hola, yo sí tengo una pregunta. Quería ver si me podías como orientar. He escuchado acerca de esta, podríamos llamar filosofía slowdown. Si me puedes explicar un poquito de dónde proviene o cómo ¿Cuál, la de Good Fucking Advice? Ajá. So, Good Fucking Advice es un modelo y una filosofía que tiene una compañía de diseño en Estados Unidos, que al final lo que dice es un poco deja de quejarte, enfócate, trabaja muy duro, haz la tarea, sé disciplinado, todo el mundo tenemos las mismas condiciones o peores condiciones que las normalmente quejamos. Entonces es más una filosofía de trabajo y de cómo ver las cosas, de realmente esforzarse hasta el último, y no creo que ser emprendedor o ser innovador signifique ir de 9 a 5 a la oficina, sino significa más bien trabajar 90 a 100 horas a la semana y tomar muchos, sacrificios en el proceso, ¿no? Es pues, simplemente una manera de poner punto y coma, una filosofía de cómo ver el trabajo, ¿no? Que es la ética hacia el trabajo. Ok, pero tiene que ver, digamos, que le puedas prestar como un poquito más de atención a los detalles, o con slow. Al final es do your fucking job, ¿no? O sea, trata de si haces algo, hazlo bien, y si no, cuestiónate, y siempre cuestiónate y trata de hacerlo de nuevo, etcétera, etcétera. O sea, tiene mucho que ver con ética del trabajo, y es decir, no vayas y pidas ayuda si realmente no has hecho, digamos, la tarea y has tenido
el esfuerzo detrás, ¿no? Es un poco la filosofía del good fucking advice, ¿no? Cuestiónate, no te creas todo lo que haces, no te creas el más inteligente de todos, sino sé muy humilde, trabaja, enseña, colabora, etcétera, etcétera. Ok. Y tengo otra pregunta. Sí. ¿Qué consejos nos puedes dar para pues nosotros poder, ahora sí que como dice el webinar, innovate in a slowdown? Un poco, pues primero sentarse, identificar cuáles son los espacios que esta crisis va a crear, ¿no? O sea, toda la gente que va a quedar sin empleo formal, tradicional, qué tipo de cosas va a necesitar, cómo se pueden crear los espacios de trabajo para ellos, qué tipos de servicios y modelos necesita el mercado, un mercado que es en Latinoamérica principalmente cash intensive, con una capacidad adquisitiva cerca de los $1,000 promedio por hogar al mes. Entonces, ¿dónde están los servicios? Pues van a necesitar educarse, van a necesitar comer, van a necesitar medios de pago, van a necesitar sistemas financieros o acceso al sistema financiero, van a necesitar transportarse. Y cómo ver dónde hoy, cuáles son los modelos y cuáles de estos modelos empiezan a perder mucha atracción y ver modelos que empiezan a perder mucha atracción y entonces ver cómo con tecnología se pueden hacer cosas distintas o haciendo leverage de networks o leverage ver cómo podemos innovar, ¿no? O sea, el primer consejo es un poco pasar por el proceso de observación y ver el mercado cómo funciona, ¿no? Normalmente cuando estamos como emprendedores, como innovadores sentados en nuestra casa y decimos, oye, no, pues es que se me ocurriría que hiciéramos gasolineras a domicilio, pues normalmente estamos asociando un problema que nosotros tenemos a una necesidad y extrapolamos esa necesidad hacia el mercado. Entonces esa es una receta para el fracaso, ¿no? O sea, normalmente cuando los emprendedores pensamos en solucionar un problema de nosotros, vamos a estar muy sesgados a que ese problema lo tienen todos. Entonces la primera disciplina es no cuestionar qué necesitamos nosotros, sino qué necesita realmente ese mercado masivo que está allá afuera, que se mueve en transporte público, que es cash intensive, que no tiene mucha capacidad adquisitiva, ¿no? Sí, porque, o sea, al final los modelos para que escalen necesitan estar enfocados en mercados masivos, al menos en Latinoamérica. Segundo, antes de tratar de, identificando la necesidad, identificar de qué manera podemos probar cómo entregar ese valor. Y es decir, cómo podemos de alguna manera hacer un producto viable, rápido, probarlo, sin tener todos los costos implicados tradicionalmente que teníamos antes, que era hacer muchísimo desarrollo y levantar muchísimo dinero, y entonces frustrarnos porque eso no pasó. Hoy hay muchas tecnologías y mucha capacidad de implementación que se pueden probar modelos de negocio muy rápido, ¿no? Y el tercero, para mí es muy importante, es identificar cuáles son las cosas y los activos y las tecnologías que en este periodo de crisis se van a dejar de usar, ¿no? Los activos, las tecnologías, o sea, por ejemplo, los ERPs, los apps y los oracles del mundo van a dejar de utilizar sus core systems que los han hecho ricos por muchos años y se van a mover hacia modelos más distribuidos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dar plataformas que van a dejar de ser utilizadas de una manera más efectiva, ¿no? O activos, por ejemplo, las oficinas van a empezar a tener mucho más teleworkers, van a ser mucho más virtuales, van a usar mucho más online meetings, entonces va a haber espacios de oficina disponibles, qué podemos hacer con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Urri, pues muchas gracias, yo sé que te tienes que ir saliendo en correr, te agradezco muchísimo tu participación y te voy a hacer una última pregunta, pero así que sé que la vas a contestar muy breve, en este sentido, y es, ¿tú crees que hay una burbuja, más que financiera, una burbuja tecnológica en México, en donde hay pocos proyectos buenos con innovación y que se están vendiendo muy caros? O sea, ¿cómo ves el mercado real en las startups en términos de innovación de realmente alto impacto? Dijo, sí, o sea, mi postura es muy clara, ¿no? En ese sentido, y es, parece que en México queremos copiar todo lo que pasa en Estados Unidos y en otros mercados, entonces tenemos el mercado inundado de, soy el Uber mexicano, soy el DoorDash mexicano, etcétera, etcétera. Ahora, sí hay espacios en México para esos modelos, y Uber claramente es el ejemplo,
pero hay muchos otros espacios que no hace sentido para el mercado mexicano. Y entonces, ahí pasan tres cosas, ¿no? Uno, hay capacidad de inversión, donde tenemos fondos que necesitan invertir su dinero, entonces tenemos liquidez en el mercado. Segundo, tenemos proyectos que se están vendiendo caros porque hay mucha liquidez en el mercado y los fondos lo tienen que invertir. Y tercero, eso no estamos realmente generando innovación de veras adaptada al mercado mexicano, ¿no? O sea, no entiendo por qué tenemos que voltear al norte o a Europa o a Israel para ya que yo puedo hacer aquí. Hoy México, Brasil, Chile, Argentina representan mercados millonarios. Deberíamos enfocarnos en cosas que aquí se necesiten, más tratar de replicar y hacer copias de modelos de afuera, ¿no? Y sí, en general, los emprendedores parecen estar pasando por un periodo un poco, digamos, egocéntrico, donde están haciendo evaluaciones muy caras y empresas que venden 30,000 pesos al mes están teniendo evaluaciones de 4 o 5 millones de dólares que, bueno, o sea, no hay manera que la matemática dé para eso, ¿no? Entonces, pues, veremos qué pasa. Mi expectativa es que va a haber muchos startups que fallarán en los próximos 2 años y tendremos una nueva ola por ahí de mediados de 2018 con modelos mucho más adaptados al modelo mexicano, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues hay mucha esperanza por medio. Te agradezco y te mando un abrazo muy, muy fuerte. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao. Gracias. Chao, chao.